A continuación, Matemática Sexto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Yo soy Darwin Moreno y en esta oportunidad desarrollaré el tema de suma de fracciones con distinto denominador del área de matemática para sexto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad numérica y el cálculo mental. Antes de empezar te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y con jabón. El día de hoy nos acompaña Mauricio en la lengua de señas. Hola Mauricio. Y con esto damos inicio a la clase del día de hoy. Entonces tenemos la suma de fracciones que vamos a recordar, que en algún momento ya lo habíamos trabajado. Entonces vamos a recordar porque es importante que aunque pasen los temas, aunque pasen los contenidos, tú los sigas practicando y retomarlos es importante. Si quedó claro, lo vas a practicar perfectamente y si no quedó claro, pues te va a servir para terminarlo de entender. Y para esto vamos a necesitar, ya sabes, una hoja de papel o tu cuaderno, de preferencia si es en cuadrícula, si no, lo que tengas al alcance. Y vamos a comenzar. Necesito que en la hoja o en tu cuaderno coloques de título cálculo mental. Y vas a enumerar de 1 a 5. Lo puedes hacer todo de forma vertical. Yo utilicé 2 columnas para que no me quedara hasta abajo, pero como a ti te quede mejor. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar sumas de forma mental de fracciones de igual denominador. Para recordar, recuerdas que cuando tenemos una fracción de igual denominador, debíamos sumar los numeradores y el denominador, como es común, únicamente se copia o se traslada a la nueva fracción. Entonces esto ya lo sabes, lo vamos a poner en práctica en este momento con el cálculo mental y luego ya nos vamos a algunos ejercicios de la suma con distinto denominador en el caso de las fracciones. ¿Estamos listos? Muy bien, entonces vamos con la número 1. La número 1, 2 cuartos más 1 cuarto. Coloca el resultado, recuerda que es de igual denominador. Número 2, 4 octavos más 2 octavos. 4 octavos más 2 octavos. Número 3, 9 doceavos más 1 doceavo. Número 4, 5 octavos más 2 octavos. Y la número 5, 3 sextos más 2 sextos. En este momento voy a colocar los resultados y tú te chequearás, vas a revisar si lo tienes de la misma forma. Entonces la número 1 era la respuesta 3 cuartos. Verifica la número 2, 6 octavos. La número 3, 10 doceavos. La número 4, 7 octavos. Y la número 5, 5 sextos. Verifica que lo tengas de esta manera y lo único que hicimos fue un ejercicio para activarnos y recordar la suma de igual denominador. Bien, en este momento vamos a trabajar, ya hemos presentado este material en algunas clases anteriores, pero lo vamos a recordar y vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Qué necesitas? Necesitas hojas en cuadros de preferencia, si tienes regla también para que tú vayas dibujando lo que voy a ir haciendo, y si no cuentas con regla o una hoja cuadriculada, pon atención y después lo puedes ir trabajando. Muy bien, entonces vamos a comenzar con los primeros ejercicios y esta práctica y vamos a colocar la primera suma, lo puedes escribir en tu cuaderno también, para que la podamos trabajar. La primera suma será 1/3 más 2/5. Esto es lo que vamos a sumar el día de hoy, pero para esto vamos a recordar algunas cosas importantes. Lo primero es que en las sumas de distinto denominador aparece algo
distinto, que es el mínimo común múltiplo, y vamos a recordar. Recuerda qué es, dilo en voz alta, si te recuerdas, si lo tienes en tu cuaderno anotado, búscalo y léelo. Y entonces es ese número, el menor número en común que tienen dos cantidades, dos o más cantidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar ese factor en común entre estos dos números, tanto dentro del 3 como en el 5. Para esto utilizaremos estas regletas. Rápidamente vamos a recordar los valores. Tenemos regleta de valor 1 hasta valor 10. Cada color representa un valor distinto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a representar la primera fracción, que es un tercio. Voy a tomar una regleta de 1, de valor 1, con una regleta de valor 3. Estoy representando un tercio. Ahora voy a representar 2/5. Voy a tomar una regleta de valor 2 con una regleta de valor 5 y estoy representando 2/5. Ya tengo representado mis fracciones con el material. Entonces, ahora los denominadores son el 3 y el 5, tengo que encontrar ese común factor, el más pequeño, donde coinciden o donde aparecen en ese listado de números. Entonces voy a tomar una regleta de valor 3, que es el denominador de la primera fracción, y una regleta de valor 5, que es el de la segunda fracción. ¿Qué voy a ir haciendo? Voy a ir agregando regletas hasta que logre coincidir la regleta de valor 3 con la regleta de valor 5. Y entonces voy a agregar una regleta. Nos podemos dar cuenta que todavía no coinciden. Voy a agregar una más, pero de color amarillo. Nos damos cuenta que todavía está disparejo tanto la regleta de 3 como la de 5. Agrego una de 3 para ver si lo logro nivelar. No. Voy a agregar otra de 3, vamos a ver si se logra. Todavía me queda un pedazo. Voy a agregar una más de 5 y voy a agregar una más de 3. Y observemos lo que está pasando con el material. En este momento coincidió la regleta de valor 3 con la regleta de valor 5. Entonces voy a contar para encontrar ese número que es común entre 3 y 5, el menor número común. Entonces tengo aquí 5 más 5 más 5, conteo de 5 en 5. 5, 10, 15. Quiere decir que este denominador en común es 15. Ya encontré el común denominador. ¿Y cómo lo hicimos? Con el mínimo común múltiplo. ¿Y qué hicimos? Comparando las regletas hasta encontrar el momento donde coincidan esas regletas. También aquí lo tenemos, 5, 10, 15, 3, 6, 9, 12, 15. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que encontrar el numerador. Entonces voy a bajar esto de acá y voy a subir acá. Y lo que voy a hacer es representar un tercio cuantas veces sea posible según lo representado. Un tercio, un tercio, un tercio, un tercio y un tercio. Entonces ahora voy a contar la cantidad de unidades que coloqué. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y el denominador en común, recordemos que era 15. Quiere decir que mi fracción equivalente, la primera, sería 5 quinceavos. Ahora veamos con la segunda. Ya la representación debe ser 2 quintos, 2 quintos y 2 quintos. Voy a contar cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero tengo 6 quinceavos, porque fue el común denominador que encontramos. 6 quinceavos. De esta manera yo ya puedo sumar la fracción con igual denominador. Entonces recordamos que el denominador es 15 y 5 más 6 es igual a 11. Quiere decir que un tercio más 2 quintos es igual
a 11 quinceavos. Muy bien. Copia esto de tu cuaderno, lo puedes hacer dibujando las regletas en los cuadritos, utilizando un cuadrito por unidad, ¿verdad? Si utilizamos regletas de 3, dibujas 3 cuadritos, y si utilizamos regletas de 5, dibujas 5 cuadritos. Nos vamos al segundo ejemplo, cópialo en tu cuaderno, y lo que estamos trabajando es el concepto de la suma de distinto denominador. Tú seguramente ya lo has aprendido y sabes cómo hacerlo multiplicando, con el mínimo común múltiplo, utilizando alguna estrategia, pero lo que estamos aprendiendo el día de hoy es de dónde sale esto, ¿verdad? ¿Por qué podemos decir que ese es el mínimo común múltiplo de 3 y 5? Y lo que formamos al final son fracciones equivalentes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Tú ya lo sabes hacer seguramente de forma mecánica, y está perfecto, y lo que estamos aprendiendo hoy es esta forma de dónde sale todo esto. Bien, entonces vamos a tener nuestro segundo ejemplo. Voy a borrar. Muy bien, y vamos a colocar el número 2. Y nuestro segundo ejemplo será 2 cuartos más 2 quintos. Y entonces vamos a representar primero la fracción 2 cuartos, y esto lo hacemos con una regleta de 2 y una regleta de 4. Muy bien, ahora representemos ustedes en sus cuadernos 2 quintos, utilizando una regleta de 2 y una regleta de 5. Y el denominador de la primera fracción y de la segunda, el de la primera es 4 y el de la segunda es 5, y lo que tenemos que hacer es encontrar ese factor común, el factor menor común, que tienen 4 y 5. Entonces voy a representar el 4 y voy a representar el 5. ¿Cómo sabemos cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 5? Voy a agregar regletas hasta que coincidan en un número. Entonces voy a agregar una de valor 4, me doy cuenta que todavía no coinciden, agrego una de valor 5, aún no coinciden, agrego una de valor 4, me doy cuenta que todavía se pasa, voy a agregar una más de valor 5, todavía no, una más de valor 4, se pasa por una más de valor 5 y otra más de valor 4. Y acá nos damos cuenta que coinciden. Yo lo estoy haciendo con regletas, tú lo puedes dibujar, pero esto también lo podemos hacer de forma numérica. 5, 10, 15, 20. Si cuento de 5 en 5. Y si cuento en 4, que son los factores de estos números, 4, 8, 12, 16 y 20. Ahí es donde coinciden. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de 4 y 5 es 20. Darwin, pero lo podemos multiplicar y 5 por 4 es 20. Exacto. Esa es la forma rápida que tú ya te conoces, pero lo que estamos aprendiendo es por qué es 20, por qué coincide ahí. Entonces, ahora vamos a encontrar ese numerador de estas fracciones que serán equivalentes a las primeras que teníamos. Entonces vamos a representar 2 cuartos, tengo otros 2 cuartos acá, otros 2 cuartos, otros 2 cuartos y 2 cuartos. Voy a sumar todos estos numeradores porque el denominador yo ya sé que es 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que la primera fracción sería 10 veinteavos. Ahora voy a obtener nuestra segunda fracción equivalente, que sería 2 quintos una vez, 2 quintos 2 veces, 2 quintos 3 veces y 2 quintos 4 veces. ¿Cuál es el numerador? 2, 4, 6, 8, ¿qué? Veinteavos. ¿Por qué? Porque encontramos ya el mínimo común múltiplo. Entonces sería 8 veinteavos. Como ya tenemos una fracción de igual denominador, copiamos el denominador y sumo los numeradores, que serían 18 veinteavos. Muy bien, entonces 2 cuartos más 2 quintos es igual a 18 veinteavos.
Esto es importante que te coloques más ejercicios. Yo te voy a dejar 3 ejercicios para que los puedas practicar en casa. Puedes dibujar, puedes hacer el conteo. Acá, si yo tengo 5, aquí serían 10, con este serían 15 y con este serían 20. Y si yo hago lo mismo con las de color rosado, aquí serían 4, aquí serían 8, aquí serían 12, aquí serían 16 y aquí serían 20. En este momento coincidieron. Entonces lo podemos hacer de esta forma, de forma numérica o con el material. Y estamos trabajando con el mínimo común múltiplo. Muy bien, entonces, para terminar, voy a asignarte 3 ejercicios que los puedas practicar, y estos ejercicios de práctica son los que tenemos en este momento acá. Debes de hacer lo que trabajamos el día de hoy. Puedes utilizar papel y lápiz y la cuadrícula, y también puedes utilizar la lista de números como la vimos en el último ejemplo, y resuelve estos 3 ejercicios que es importante que practiques para que esto lo domines. Muy bien, y con esto concluimos. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Comparte con un adulto qué aprendiste el día de hoy, cuál es el nombre del programa del día de hoy. Es importante lavarte las manos constantemente con agua y con jabón, y si tienes gel, mucho que mejor. Recuerda, quédate en casa, y espero que te haya gustado. Practica con estos ejercicios el tema y nos vemos en una próxima clase.